Amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí nuestros compatriotas en la región de Cusco inician un plantón para ya comenzar primer encuentro de conversatorio de nuestros compatriotas aquí en el sur, con la finalidad de poder seguir avanzando en la lucha por la liberación del presidente Pedro Castillo y también por justicia que ha dado, digamos, a conocer también por otro lado organismos internacionales, y eso va a generar de alguna otra manera también impacto en cuanto al cancelamiento a personas involucradas de haber violado derechos humanos. Se vincula a la señora Dina Boluarte y otros de sus aliados, y aquí, como verán, se pide libertad del presidente Pedro Castillo. Más tarde va a haber un evento más tarde, vamos a transmitir también, y aquí estamos, vamos a enfocar cómo estamos aquí en la región de Cusco, en la plaza de armas principal, plaza mayor de Cusco. El pueblo amazónico, el pueblo trabajador, obrero, campesino, el pueblo está contigo, amigo, el pueblo está contigo, amigo, el pueblo está contigo, amigo. Amigo, el pueblo está contigo. Pedro, amigo, el pueblo está contigo. Amigo, el pueblo está contigo. Mañana también se anuncia que va a haber movilización en Italia. Todos nuestros compatriotas se concentran en Plaza Santa María, en Florencia, a partir de la 1 de la tarde, hora italiana. Así que también seguramente vamos a dar cobertura, y desde aquí mandamos también nuestro saludo a todos nuestros compatriotas que también se autoorganizan con la finalidad de pedir justicia para nuestros hermanos asesinados por la dictadura de Dina Boluarte. Y también aquí, como verán, también están agrupándose, organizando con la finalidad de seguir en la lucha para conseguir justicia para nuestros hermanos de Cusco, que fueron asesinados también por 36 perdigonas, a uno de los hermanos que se ha podido identificar como Rosalino, y también a compatriota Candia. Ahí vemos al congresista Pasión Dávila, también el abogado Eduardo Pachas presente para dar a conocer la situación jurídica del presidente Pedro Castillo en cuanto a la liberación, que tenemos que de alguna manera dar seguimiento. El pueblo te repudia, Dina asesina, el pueblo te repudia, Dina asesina, el pueblo te repudia, Dina asesina, el pueblo te repudia,
el pueblo te repudia. El pueblo te repudia. El pueblo te repudia. A ver, vamos a acercarnos a nuestros compatriotas. Vamos a acercarnos a recoger algunas opiniones. A ver, vamos a recoger. Estamos en vivo, compatriota. ¿De qué se trata esta concentración? Hemos acudido a la llamada del Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo para tratar el problema nacional que se está dando en nuestro país en estos momentos. ¿Cuáles son los puntos de lucha que han considerado ustedes como prioridad? Primero es la nueva constitución. Necesariamente, si no cambia la constitución, no va a cambiar el estado de cosas en el que estamos. Otro punto es la libertad del profesor presidente Pedro Castillo Terrones, el cual ha sido prácticamente tomado preso de una manera que no debía haber sido, sin pruebas, sin nada. Están tratando de retenerlo en la cárcel, encarcelado, porque eso es lo que han hecho. Lo han capturado injustamente para hacer creer a la población de que él ha cometido corrupción. Sin embargo, el pueblo se está dando cuenta de que eso no es verdad. Lo que ha pasado es que la derecha bruta y achorada lo que quiere es sentarse en el gobierno y de todas maneras gobernar, y eso es lo que está haciendo. Y en estos días hemos visto cómo prácticamente, por ejemplo, el ministro de Educación está entregándolo a la Municipalidad de Lima la educación, y eso va a ir corriendo a nivel nacional. Prácticamente, si el pueblo se queda callado, nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes van a ser perjudicados. Por otro lado, se ha visto que la usurpadora Boluarte, aprovechándose que está sentada en el sillón presidencial, lo que está haciendo lo que ha hecho es entregar dinero para comprar armas, para también dar bonos a la policía. Sin embargo, el dinero para nuestros hermanos del norte, para solucionar esta emergencia natural que se ha presentado, no tiene dinero. Se está viendo en educación que hasta el día de hoy no llega los libros y el material para nuestros niños. ¿Cómo es posible que haya un ministro de educación, entre comillas de educación, porque sería un ministro de deseducación, que se manifieste en contra de la educación, diciendo que no sirve para nada el colegio, diciendo que no sirve para nada las cortes que están hablando acerca del profesor Pedro Castillo? ¿Cómo es posible que tengamos ese tipo de ministro que no tiene la catadura moral, que responda primero por ese dinero de las laptops que se ha dado en años anteriores en el gobierno de Alan García? Vamos a volver, vamos a escuchar la invitación que están haciendo nuestros compatriotas aquí. El gran Rimanacuy, la décima cumbre de Rimanacuy. Todos ustedes están invitados. Estamos aquí para querer expresar nuestro rechazo a la dictadura, a la usurpación que han cometido ese grupo de delincuentes que están enquistados en el gobierno. Estamos aquí por la democracia, exigiendo la liberación del presidente Pedro Castillo Terrones, que él representa el voto del pueblo, representa la democracia, representa el Estado de Derecho. Todos ustedes están invitados para la 10ª cumbre de Rimanacuy, que se va a realizar hoy en la calle Recoleta 522. Bueno, ahí vamos, dice Consejo Plurinacional Tahuantinsuyo, región Cusco. Hay 7 puntos de plataforma de lucha que seguramente vamos a poder escuchar en el desarrollo de una conferencia de prensa que se va a exponer con la presencia del abogado Eduardo Pachas y también con el congresista Pasión Dávila. Ahí vemos mensajes como ese
la siguiente manera: destitución de la usurpadora Dina Boluarte, cierre el Congreso golpista, asesino y racista, como pueden ver allá. Ahí está, dice destitución y presión preventiva, presión de Dina Boluarte. 2. Liberación y restitución del presidente Pedro Castillo. 3. Cierre del Congreso golpista. 4. Anulación de la Constitución del 93 y restauración de la Constitución del 79. 6. Reestructuración total de todos los poderes del Estado: Poder Judicial, Tribunal Constitucional, OMPE, RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, etc. 7. Justicia y cadena perpetua para los asesinos de nuestros héroes de la fuente democracia, dice. La patria no se vende, la patria se defiende. Ahí podemos verlo. El día 7 de diciembre del año 2022, se ejecutó un golpe de Estado. El golpe de Estado no es un delito tipificado en el Código Penal como tal. El golpe de Estado es una figura sociológica que consiste en que se derroca al gobierno de turno por medio de actos violentos. Ese es el golpe de Estado. Se derroca un gobierno por alguien que utiliza medios violentos, utiliza armas. Inclusive hay saldos fatales, muertes, ¿no es cierto? Se violentan las instituciones, ¿no? Se destituyen o simplemente se despoja de sus cargos a las principales autoridades de un determinado régimen. Ese es el golpe de Estado. Otra cosa es el delito de rebelión, que es una figura jurídico-penal que está en el Código Penal peruano, y allí ya se establecen requisitos específicos para ser considerado como tal un delito de rebelión. Pero entonces, pasemos a hacer la diferencia entre lo que es golpe de Estado y rebelión. El golpe de Estado implica ejercer todos los actos violentos con las armas para derrocar un gobierno, sacarlo del cargo, sacarlo del sillón presidencial. Ese es el golpe de Estado. Preguntamos al Perú y al mundo: ¿se han utilizado actos violentos mediante el uso de armamento militar, armamento letal, pistolas, rifles, AKM, tanques de guerra? ¿Se ha utilizado para decir que hubo golpe de parte de Pedro Castillo? ¿Se ha utilizado ese tipo de armamento? ¿Se ha derrocado un gobierno? ¿Sí o no? Entonces, amigos, ¿cómo es posible que nos quieran sorprender los de la prensa mercenaria del Perú, la prensa del Grupo El Comercio, el diario El Comercio, Gestión, el diario Perú 21, diario Correo, RPP, Frecuencia Latina, Canal N, América Televisión? ¿Cómo es posible que estos medios de comunicación del Perú sigan queriéndonos engañar diciendo que Pedro Castillo dio un golpe de Estado? Si sociológicamente estamos ya señalando que nunca hubo un derrocamiento de algún gobernante o de algún poder del Estado, nunca hubo uso de armamento, ni siquiera hubo tentativa de uso de armamento, amigos. Ni siquiera hubo un comando de soldados que pudiesen haber respaldado al presidente Pedro Castillo y decir: acá tenemos armamento, vamos a tomar el Congreso. Jamás se planificó siquiera de qué manera se iba a derrocar al Poder Legislativo o al Tribunal Constitucional o al Poder Judicial. Nunca se planificó, jamás se hicieron acciones. Entonces, la pregunta, como abogado que soy, amigos, de más de 20 años en Arequipa, puedo decir que en el Perú nunca, jamás Pedro Castillo dio golpe de Estado, jamás. Pero sin embargo, a quien sí se le dio golpe de Estado, porque se le derrocó el cargo, se le sacó del cargo, ¿no? Es a Pedro Castillo. ¿Y cómo es que se le saca del cargo? Por medio de una detención totalmente ilegal. El día 7 de diciembre del año pasado, a él se le detiene sin orden judicial, se le detiene sin quitársele su inmunidad presidencial en el antejuicio político, se le detiene por orden de un general y que le dice a un soldado, un subalterno, le dicen por teléfono: señor, deténgalo al señor Pedro Castillo. Y luego aducen que hubo flagrancia, dicen que fue flagrancia. O sea, la flagrancia por teléfono no existe en ninguna parte del mundo. Ningún abogado serio podría decir que uno puede hablar de flagrancia si es que el policía no ve el delito. No, al contrario, solo hay flagrancia cuando el policía, con
con sus propios medios percibe, mira, escucha el delito, amigos. Entonces, en este caso, lo que ha habido, amigos, es un golpe de Estado contra Pedro Castillo porque se le sacó del gobierno, ya no se le permitió gobernar, y los policías, las Fuerzas Armadas, emitieron un comunicado el mismo día 7, indicando que no van a acatar ninguna disposición de Pedro Castillo porque dicen, ellos dicen, es inconstitucional. Entonces decimos, oiga, y la Constitución Política dice que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, o sea, las Fuerzas Armadas no son jueces, las Fuerzas Armadas no son los que están en la cancha y dicen quién tiene tarjeta roja y quién tiene tarjeta amarilla. Las Fuerzas Armadas no pueden decir quién ganó, el equipo A o el equipo B. Entonces, como eso dónde está en la Constitución Política, dice las Fuerzas Armadas no son deliberantes, o sea, no deliberan, no deciden. Las Fuerzas Armadas simplemente acatan la orden de quien tiene el poder soberano, en este caso el presidente. Las Fuerzas Armadas, o los generales o los policías, que no quisiesen acatar la orden de un mandatario, de un presidente, de una autoridad, tienen que simplemente renunciar a ser militares y de esa manera ya no obedecerían la orden de quien tiene el poder. Ese es el camino normal. Pero ¿qué dijeron los generales de las Fuerzas Armadas? Emitieron un comunicado del ¿cómo se llama? Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, y dijeron, no acatamos ninguna orden del presidente porque nos parece que es inconstitucional. O sea, ellos ya son abogados constitucionalistas, ellos son abogados especialistas en derecho constitucional, ellos ya son más que los jueces supremos, ellos son más que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya son lo máximo de lo máximo, ya no existe más que los generales del Perú, y ellos han dicho, no obedecemos a un presidente llamado Pedro Castillo. Al decir ello, prácticamente le dieron el golpe de Estado a Pedro Castillo, porque dijeron, todos estamos contra ti. Y debo recordar lo que pasó en Bolivia. En Bolivia los generales, los militares de Bolivia le dijeron a Evo, tienes 24 horas para renunciar. ¿Qué significa eso, señor? En otras palabras, tienes 24 horas para salir de tu cargo o te matamos. Eso es lo que le dijeron a Evo Morales. ¿Qué hizo Evo? Inmediatamente se tuvo que escapar, tuvo que resguardar su vida, tuvo que esconderse y protegerse. Por eso Evo Morales se fue a Argentina para que le den asilo político. Y lo mismo dijeron con Pedro Castillo. Señor Pedro Castillo, las Fuerzas Armadas a usted no lo estamos respaldando para nada. No le vamos a obedecer. Nosotros hemos decidido, porque somos jueces super supremos, es lo que yo digo entre comillas, las Fuerzas Armadas se han creído y se creen jueces super supremos. Como dicen en las películas de dibujos animados, son más que los Super Saiyajin, de Goku, de Dragon Ball. Ya no hay más que ellos. Y dijeron, no vamos a apoyar a Pedro Castillo. Entonces, amigos, esta es la diferencia entre la figura del verdadero golpe de Estado que sí le dieron a Pedro Castillo, por eso ya no está en el poder, está encarcelado, y el verdadero golpe de Estado que se establece sociológicamente, ¿no? En este caso, amigos, en el caso penal, en el caso del delito de rebelión, es otro tema interesante que, por ejemplo, el doctor Eduardo Pacha, es un eminente abogado penalista del Perú que trabaja en Lima y es el que está sustentando la defensa de Pedro Castillo en Lima. Ustedes pueden ver en las redes sociales las audiencias en las que el doctor Eduardo Pacha, que está aquí en Cusco en este momento, él es el que hace la sustentación jurídico penal y dice, ¿cómo se va a hablar de delito de rebelión en el caso peruano con Pedro Castillo? Si el Código Penal explícitamente dice, el que se levanta en armas. Oiga, ¿qué significa armas, pues señor? Armamento militar, armamento bélico, armamento letal. No podría ser de otra manera. Y en la historia de las rebeliones en el mundo, no podría hablarse, pues, armas, por ejemplo, ¿qué cosa, no? Qué sé yo, ramas de un árbol o algo por el estilo. Cuando el Código Penal habla de armas, habla de pistolas, revólveres, AKM, granadas de guerra, tanques de guerra, etcétera. Entonces, y hacemos inmediatamente la analogía y decimos, oiga, no se supone y hacemos rápidamente la analogía y decimos, ¿qué pasó en el golpe de Estado? ¿Se escucha bien ahí? ¿O se escucha mejor el otro? ¿El otro? ¿Se escucha bien? Bien. Entonces decimos, ¿qué pasó en el año 92, el 5 de abril en el Perú? El golpe de Estado que hizo Fujimori, el autogolpe. Dígame, ¿se dio con ramas de arbolitos, con globitos, o con juguetitos, con discursos? ¿O no es cierto que
las Fuerzas Armadas con tanques de guerra fueron al Congreso de la República. ¿No es cierto eso? ¿Cierto o no es cierto? Por supuesto, eso es golpe de Estado. Eso es rebelión. Fujimori utilizó las Fuerzas Armadas para dar el autogolpe y disolvió el Congreso de la República del Perú. Entonces, amigos, tenemos clarísima la idea. En ningún momento Pedro Castillo se levantó en armas, ni siquiera un corta uñas, ni siquiera un alfiler, ni siquiera una aguja, amenazándole al portero o al policía del Congreso: oiga señor, sálgase del Congreso porque le voy a punzar con la aguja. Ni siquiera una aguja, ni siquiera se acercó al Congreso. Y dicen que dio golpe de Estado. Dicen que atentó contra el sistema democrático del Perú. ¿Qué es esto, señores? Lo que hizo fue dar un discurso, como dice el congresista José Dávila, que es profesor y maestro líder. Lo que ha hecho es una proclama atendiendo al ideal de miles y millones de peruanos que cada vez que Pedro Castillo los visitaba en las regiones, ¿qué le decían a Pedro Castillo los peruanos, nosotros incluidos? Disuelve ese congreso de ratas, ¿no? Disuelve, bota los hechos corruptos. Vota los hechos corruptos. Es lo que decían los peruanos, y Pedro Castillo dijo: tengo que dar una proclama obedeciendo, ¿no es cierto? Obedeciendo lo que proclama, lo que clama la gente. Eso es lo que pasó. Y es más, amigos, la Constitución dice en el artículo 120 que todo acto presidencial, para que tenga validez, tiene que estar refrendado por un ministro de Estado. Entonces, todos sabemos que cuando dio su discurso el día 7 de febrero, nunca se firmó ningún documento por parte de Pedro Castillo y algún ministro, jamás. No existe un documento que diga, o un decreto supremo que indique que se disuelve el Tribunal Constitucional, o se disuelve el Poder Judicial, o se cambian las autoridades de estos poderes del Estado, o el Congreso se disuelve. Nunca hubo ningún documento firmado ni por Pedro Castillo ni por ningún ministro, por algún ministro. ¿Qué dice el artículo 120? Todo acto, dice, del presidente debe ser refrendado por un ministro bajo sanción de nulidad. O sea, en otras palabras, si el presidente dio un discurso, una proclama, simplemente esa proclama no tiene efecto legal porque no tiene la firma de ningún ministro. Entonces, sin embargo, los jueces de supremos en el Perú dicen: ahí está el discurso, y todavía lo transcriben el discurso en las sentencias o en las resoluciones de prisión preventiva, lo transcriben y dicen: ahí está la prueba. Atentó contra el Estado democrático del Perú, dice. Pero, ¿qué pasa, señores? El artículo 120 dice que tiene que estar firmado por un ministro, cualquier acto del presidente de la República, y no estuvo firmado por nadie. Y por otro lado, amigos, también como dijo un gran jurista argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni, dice: Eugenio Raúl Zaffaroni, por cierto, ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los abogados más importantes del mundo. Pero la mafia del Grupo El Comercio trata de disminuir y atenuar su gran prestigio internacional, que solo los abogados lo sabemos, porque hemos estudiado sus libros desde el primer año de Derecho hasta el último año, y en maestrías y en doctorados. Eugenio Raúl Zaffaroni está considerado como el mejor penalista de Latinoamérica y de Sudamérica, y él ha asumido la defensa de Pedro Castillo porque está convencido de que la prisión que él sufre es totalmente injusta e ilegal. ¿Y qué dice el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni? Dice: esa proclama que dio, ese discurso que dio, no puede ser considerado delito por ningún motivo. Quizás pueda ser materia de alguna sanción de parte del Congreso, pero tendría que dársele el derecho de defensa para que él diga por qué lo hizo. Pero él dice: esto jamás va a configurar delito de rebelión y jamás debería estar preso Pedro Castillo. El delito de rebelión implica armas y nunca hubo armas. El delito de rebelión implica que tenga que tener él un equipo, una pluralidad de personas que con él hayan planificado entrar al Congreso con armas y votar a todos los congresistas, a todas las ratas, como dicen, de ese hemiciclo que tenemos lamentablemente ahora, el peor Congreso del mundo, de la historia del Perú, entrar con armamento, así sean 5, 6 o 10 personas, pero nunca tampoco hubo ese intento mínimo, amigos, jamás. Entonces, el maestro Raúl Zaffaroni, Eugenio Raúl Zaffaroni, que es un argentino,
él dice, lo que ha habido acá, en todo caso, desde el punto de vista jurídico penal, es una tentativa inidónea, o también como dice el doctor Eduardo Pachas, dice, acá ha habido un delito imposible. ¿Por qué? Porque el medio, los objetos, los instrumentos para cometer el delito de rebelión no son compatibles con lo que ese día hizo Pedro Castillo. Pedro Castillo lo que hizo es utilizar su voz, utilizar a un canal del Estado y decir, señores, y sobre el Congreso. Pero la pregunta es, ¿eso puede ser considerado como un instrumento idóneo, apto para dar un golpe de Estado? Por supuesto que no, un simple discurso. Entonces, el maestro Zaffaroni dice, este es un delito imposible, ¿no? Es un delito con tentativa inidónea. Entonces, hay ejemplos en la doctrina, los abogados sabemos que en doctrina dice, por ejemplo, si yo decido matar a una persona, llevar un cuchillo de plástico y le clavo en el estómago, ¿es tentativa de homicidio? ¿Sí o no? Muchos dirían, sí, estás intentando matarlo, pero no. En el derecho dice que para intentar cometer un delito de asesinato, el medio que tú empleas tiene que ser un medio capaz de lograr el objetivo. ¿Cuál es el medio que yo utilicé para querer matar a una persona? Un cuchillo de plástico. Entonces, ¿ese medio sirve para matar a una persona o no? No. ¿Cómo se denomina entonces ese delito? Delito imposible. ¿Cómo se denomina? Tentativa inidónea. Entonces, en el mismo sentido, trasladamos esta doctrina del derecho penal. En el mundo decimos, ¿era posible lograr un golpe de Estado sin armamento? ¿Sin pistolas, sin AKM, sin un grupo de personas preparadas? No. Entonces, si no era posible dar un golpe de Estado con nadie, con ningún equipo, o con Betsy, que es una mujer, Betsy Chávez, o con el viejito, con el doctor Aníbal Torres, ellos podían ser capaces de enfrentarse a los miembros de seguridad del Congreso, que son como 100, 200 policías que están ahí. ¿Era posible enfrentarse a ellos y decir, voy a cerrar este Congreso con 3 personas o 4 personas? Entonces, el medio, los instrumentos eran totalmente inaptos. No podía utilizarse ese tipo de medios para decir que sí se va a dar un golpe de Estado. Entonces, ¿cuáles son los medios idóneos? Los medios idóneos son tener un ejército, un batallón de soldados muy armados, hasta los dientes, con cuchillos, palas, granadas de guerra, y recién ahí podrían decir sí, intentó dar golpe de Estado. Pero en este caso, en el Perú, nunca hubieron los instrumentos, los medios, para poder ejecutar este tipo de acto llamado golpe de Estado o rebelión. Por tal motivo, Eugenio Raúl Zaffaroni, el maestro argentino más influyente del mundo, en Sudamérica, él ha dicho que acá no hay delito y él no debería estar preso. Por esa razón, amigos, es que estamos aquí y en todas las plazas del Perú exigiendo la libertad del presidente Pedro Castillo, exigiendo su reposición inmediata al cargo de presidente, exigiendo que se respete la democracia y el voto popular que se dio el año 2021 cuando eligieron por mayoría al presidente Pedro Castillo como presidente del Perú. Por eso estamos aquí y seguiremos en esta lucha permanentemente. Muchas gracias. Bien. ¿Quién es el presidente del Perú? ¡Pedro Castillo Terrones! ¿Quién es el presidente constitucional del Perú? ¡Pedro Castillo Terrones! ¿Qué queremos? ¡Libertad para el presidente constitucional! ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¡Castillo libertad! ¡Castillo libertad! ¡Castillo libertad! ¡Castillo libertad! ¡No queremos restitución! ¿Qué queremos? ¡Restitución! ¿Qué queremos? ¡Restitución! Volvemos con otro video. Cuídense mucho. Fuerte abrazo a todos y a todas. Están pendientes. Tupananche Cama.